La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. Hasta tiempos recientes, los manuscritos más tempranos conocidos de las Escrituras del Antiguo Testamento, las cuales fueron escritas por los profetas entre el 1500 y el 400 a.C., tenían fecha de aproximadamente el 900 después de Cristo. Debido al gran espacio de tiempo entre las copias y los originales, los críticos dijeron que era imposible saber con certeza lo que los profetas habían escrito, puesto que los textos antiguos fueron copiados una y otra vez durante siglos. Fue entonces que se descubrieron los rollos del Mar Muerto. ¿Cuándo fue esto? Escuche bien, en el año 1947. ¿A dónde? En Khirbet Qumran, cerca del Mar Muerto. ¿Y cuál fue la noticia que se dio en ese día? Que un pastorcito beduino, buscando una cabra perdida, descubrió de manera fortuita una cueva con jarras o vasijas de barro que contenían muchos rollos antiguos en hebreo, arameo y griego. Entre el año 1947 y 1956, más de 225 manuscritos bíblicos fueron hallados en 11 cuevas diferentes. Los expertos fechan estos rollos como escritos del año 250 a.C. y 68 después de Cristo. La mayoría de estos manuscritos tenía más de 2000 años de antigüedad. ¡Qué hallazgo más impresionante! A todo esto, los rollos habían sido escondidos en las cuevas de Qumran cerca del año 70 después de Cristo. Ese fue justamente el año en que Roma arrasó con la ciudad de Jerusalén. También debemos notar que los rollos habían sido guardados allí por un grupo de judíos conocidos como los esenios. Estos hombres decidieron que, a pesar de lo que le pudiera ocurrir personalmente, esos escritos debían ser preservados para generaciones futuras. Aunque los judíos mismos fueran asesinados o esparcidos entre otras naciones, las escrituras iban a ser preservadas. Durante casi 1900 años, estos rollos de papiro permanecieron escondidos en vasijas de barro en el clima ideal, ese clima árido de la región del Mar Muerto. Cuando irrumpió en el mundo la noticia acerca del descubrimiento de estos documentos antiguos, muchos pensaron que contendrían diferencias significantes con los manuscritos más recientes, que tenían al menos 1000 años de diferencia. Quizás se confirmaría que la Biblia realmente ha sido cambiada. Bueno, los escépticos se llevaron una gran decepción. Solo se hallaron diferencias insignificantes, gramaticales o diferencias en la forma de escribir alguna palabra. Estos manuscritos antiguos contienen las mismas palabras y el mismo mensaje que la Biblia que tenemos hoy día. Es decir, la combinación de los rollos del Mar Muerto del año 250 a.C. al 68 y los manuscritos más antiguos que se habían encontrado hasta ese entonces contienen el mismo mensaje que la Biblia que tenemos hoy día, completamente inalterada. ¿Cuál es el veredicto oficial de los expertos de los rollos del Mar Muerto respecto a la idea de que las escrituras han sido alteradas? Escuche bien, ellos dijeron: hasta la fecha la evidencia sugiere que tales alteraciones no tuvieron lugar. Estamos hablando entonces de que la Biblia es el libro mejor preservado de la historia,
respecto al Nuevo Testamento, hay no menos de 24.000 manuscritos antiguos, los cuales incluyen 5.300 en el griego original y 230 de ellos tienen fecha de antes del siglo VI. Estos establecen el Nuevo Testamento como el texto mejor documentado de la historia de la humanidad. En comparación, considere los escritos del filósofo griego Aristóteles, que vivió entre el año 384 y 322 a.C. Aristóteles es uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos, pero todo lo que sabemos de su filosofía y lógica viene de un pequeño número de manuscritos, de los cuales el más temprano tiene fecha del año 1100 después de Cristo, es decir, 1400 años después de los escritos originales. Aún así, nadie cuestiona la autenticidad o la preservación de los pensamientos y las palabras de Aristóteles. Además de los miles de manuscritos del Nuevo Testamento, los expertos han encontrado textos no bíblicos escritos antes del año 325 después de Cristo, que es justamente la fecha del manuscrito más viejo del Nuevo Testamento, con miles de citas al Nuevo Testamento. Es decir, estas citas son tan extensas que casi todo el Nuevo Testamento podría ser reconstruido con esos escritos solos. La evidencia entonces demuestra que el Nuevo Testamento es el mejor preservado de todos los textos de la antigüedad. Ahora, ¿hay Biblias diferentes? Tal vez usted haya escuchado a alguien decir, pero hay tantas Biblias diferentes, ¿cuál es la versión correcta? Bueno, es importante entender la diferencia entre los manuscritos antiguos de la Biblia y las varias traducciones de esos manuscritos. Los manuscritos fueron copiados por escribas, como vimos, hace muchísimo tiempo, siglos antes del Corán. La Biblia impresa hoy día ha sido traducida de esos textos antiguos. Entera o en parte, la Biblia ha sido traducida de su idioma original, hebreo, arameo y griego, a más de 2.400 idiomas distintos. Y uno de esos idiomas es el castellano. La Biblia está disponible en varias buenas traducciones al español, a las cuales las llamamos versiones. Cada versión en español figura con pequeñas diferencias, cosa que sucede siempre que se traducen palabras de un idioma a otro. Las palabras escogidas por los traductores bien pueden variar, pero cuando se traducen de manera honesta, el mensaje y el significado permanecen en el mismo. En este libro en particular, en lo que estamos viendo, estamos utilizando la versión Reina Valera del año 60. Se trata de una traducción precisa, hecha palabra por palabra del idioma original al español moderno. La Biblia de las Américas es otra traducción muy buena. Así que a continuación, para darle un ejemplo, voy a leer un versículo en dos versiones distintas. Vamos a ver Mateo 6:16 en la Reina Valera primero y luego en la Biblia de las Américas. Mateo 6:16 dice lo siguiente: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La Biblia de las Américas lo pone de esta manera: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Ve? Si bien las palabras varían, el significado es el mismo. Irónicamente, creo que la mejor refutación a la alegación de que los hombres han falsificado la palabra escrita de Dios se proclama múltiples veces cada día desde las mezquitas alrededor
del mundo. En cada mezquita, bien temprano por la mañana, se escucha lo siguiente: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dios es más grande, Dios es más grande. Sí, Dios es más grande que el hombre y que las infinitudes del tiempo. Para la bendición de todas las naciones y por su propia reputación, el Dios vivo y verdadero ha salvaguardado su mensaje para cada generación. Dios no solo es el creador y sustentador del mundo, sino que Él es el autor y guardián de su palabra. El Salmo 119:89 dice: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Ahora bien, sería lindo pensar que todos los que se preparan para este viaje han superado los obstáculos que le impide escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario. Para muchos siempre habrá otro obstáculo más en la senda de la verdad, y después de ese otro y luego otro y así hasta el infinito. Recientemente recibí un correo electrónico que decía lo siguiente: ¿no hay diferentes versiones de la Biblia? ¿Cuál es la correcta? Esto lo acabamos de ver. ¿No hay demasiadas religiones? ¿Todavía estarían las Torres Gemelas si no hubiera religiones? ¿No es el cristianismo responsable por muchas muertes? ¿Cómo puede uno estar tan seguro de lo que cree? ¿Por qué? Podríamos seguir eternamente cuestionando un mito o inventando respuestas como hacen tantos predicadores para que la gente le siga mandando ofrendas. ¿Y quién creó a Dios?, me decía esta persona. Se me había olvidado hacerle estas preguntas. Gracias. Bueno, mientras que el libro de Dios provee respuestas satisfactorias a las preguntas de ese correo electrónico, tarde o temprano uno llega al punto en el que si desea descubrir la verdad eterna y desea hacerlo en este lado de la tumba, tiene que dejar de centrarse en todos esos por qué y comenzar a reflexionar en lo que Dios dice. Las verdaderas razones por las que la gente ignora la Biblia son las siguientes, y las vamos a ver de a uno. La Biblia revela las verdaderas razones por las que la gente rechaza la verdad de Dios. Y permítame darle 3. En primer lugar, los corazones corrompidos. Algunas personas nunca reflexionan sobre las Escrituras, simplemente porque no desean conocer a su Creador. Al analizar el corazón humano, y cuando digo corazón no me estoy refiriendo a la bomba cardiovascular, sino a la ciudadela de nuestro ser, al alma. La Escritura dice lo siguiente: se han corrompido. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. Esto está en el Salmo capítulo 14. El rechazo del ser humano a la Biblia no tiene nada que ver con escrituras corrompidas. Todo tiene que ver con corazones corrompidos. El rey Salomón escribió lo siguiente en Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dejando vía libre a nuestras inclinaciones naturales, escogemos nuestro propio camino, inventamos nuestros propios esquemas y viviremos y moriremos en la religión de nuestros padres. De hecho, buscaremos razones para no buscar el conocimiento de Dios. Poco después de comenzar ese viaje por las Escrituras, uno descubre por qué es que somos así. Por el momento, sepa, apreciado oyente, que es con buena razón que el libro de Dios nos advierte en reiteradas ocasiones diciéndonos: el que tiene oídos para oír, oiga. En segundo lugar, vemos que hay afanes y riquezas. Algunas personas nunca estudian el libro de Dios porque se centran completamente en lo que hay aquí y ahora. Mateo 13:22 dice: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Jesucristo de Nazaret
contó la historia de un hombre rico que había ignorado las escrituras de los profetas durante toda su vida. Quizá ese hombre había intentado calmar su conciencia diciendo que las escrituras no eran fiables. Sea cual fuera el caso, el hombre murió y se encontró en el Hades. Para ofrecerles a los vivos una advertencia clara, Dios permitió a aquel hombre comunicarse brevemente con el profeta Abraham en el paraíso. El hombre rico pidió una gota de agua para refrescar su lengua, pero no recibió ninguna. Cuando comprendió que estaba allí para siempre y sin esperanza, rogó a Abraham que enviara a alguien de los muertos para advertir a sus 5 hermanos que aún estaban en vida. Y Lucas 16:28 dice: a fin de que ellos no vengan aquí, a este lugar de tormento. Y la respuesta de Abraham fue clara. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Dios ha declarado que su palabra escrita es una confirmación más convincente de su verdad que señales, milagros o maravillas. Dios nos ha proporcionado y preservado las escrituras de sus profetas y espera que nosotros le hagamos caso. Y en tercer lugar tenemos el temor del hombre. Algunas personas nunca estudian la Biblia porque tienen miedo de cómo van a reaccionar los demás. Una vecina me dijo en una ocasión: si no fuera por mi familia, yo leería la Biblia. Al mismo tiempo, la Biblia me dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esto está en Proverbios 29:25. ¿Y usted entonces tiene miedo de lo que su familia o sus amigos puedan pensar? ¿Tiene miedo de lo que puedan decir o hacer si lo encuentran leyendo las escrituras de los mismos profetas que ellos profesan honrar? No tema. El que confía en Jehová será exaltado. Desde la perspectiva de Dios, no existen razones legítimas para ignorar su mensaje. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la Palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: red@bbnmedia.org, o puede escuchar nuevamente este estudio en nuestra página en internet bbnradio.org. La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos el próximo domingo sigamos estudiando la Palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.